Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Señores, hoy el programa ha sido de mujeres. Ya vimos nuestra anterior invitada, Nicauri de la Mota, una gran comunicadora dominicana. Y hoy tenemos otra gran comunicadora dominicana también, la cual se ha establecido en los medios de comunicación porque ella tiene un compromiso patriótico. Siempre la vemos en la defensa de la soberanía. Siempre hemos visto que ella ha sido crítica en un sistema profundo, que en realidad van a salir muchas cosas. El tiempo es el mejor aliado después de Dios. Aquí van a salir cosas que cuando usted venga, va a ver, se va a asustar. Hablamos de la gran comunicadora también, Priyanka Rodríguez. Priyanka. Muchísimas gracias, Ariel. Feliz de poder compartir contigo una vez más y con todo tu equipo, por supuesto. Claro. Y con ustedes, amigos que nos ven detrás de la pantalla. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Sí, Priyanka, hay un tema que no quiero dejar de pasar, actual. Porque es un tema que dependiendo cómo tú lo toques va a tener vigencia. Si tú lo tocas de momento, pasa. Pero si tú lo haces genérico, con todas las aristas, se va a permanecer, que es el tema de la visita de Marcos Rubio a República Dominicana. Ya una gran mayoría de personas saben quién es Marcos Rubio, cuál es su agenda, y vino aquí a República Dominicana. En un momento, los periodistas que escogen para hacer la pregunta, uno se veía inclinado al comunismo, eso es claro, que le dijo bájale dos. Eso es increíble. A un secretario de Estado, bájale dos a un secretario de Estado. Y el otro, muy reconocido, don Uchi Lora, pero que Uchi Lora no ha estado nunca, por lo menos públicamente yo lo he visto, en defensa de la soberanía nacional, en contra del tema de los ilegales de Haití. Yo quiero que tú me hables de todo esto. Mira, el tema es amplio. Vamos a empezar porque muchos se equivocan cuando piensan que Marcos Rubio va a venir a decirle a la República Dominicana que tiene todo su apoyo, que nos va a resolver los problemas. Sí. Y no es así. Marcos Rubio, como secretario de Estado de los Estados Unidos, va a representar la agenda estadounidense, que es lo que le corresponde. Si bien es cierto que cuando fue senador, también se refirió en algunas ocasiones con respecto a la República Dominicana, y de hecho fue el mismo que anunció los fondos que se estaban destinando con respecto a la inmigración masiva que tenemos haitiana. También es cierto que los Estados Unidos va a tomar las medidas que mejor le corresponda a ellos, que mejor le competa a ellos, sobre todo para cuidar su nación. Lamentablemente, en el día de ayer hay personas, hay periodistas, hay comunicadores que no miden los escenarios y no miden, como se dice popularmente, los niveles. Hay niveles y hay niveles. En el día de ayer nosotros vimos una comunicación pobre en una gran parte, justamente con estas entrevistas en Palacio, las preguntas en Palacio. Muy pobre. Queda en la palestra realmente que la mayoría de los que estaban ahí fueron muy bien seleccionados. Y es penoso esa representación que nosotros tuvimos en el día de ayer, justamente ante la visita de una personalidad tan importante como lo fue el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio. En este caso también es importante decir que las medidas que se trataron, o los temas más bien que se tocaron, fueron diversos. Nosotros no podemos hablar simplemente de aquellos cortes que nosotros vimos en las redes, de aquella reunión con la prensa abierta. La mayor parte probablemente de lo que se tocó en ese momento, en esa reunión, de muchos acotan que fueron 3 horas, fue más de 3 horas, fueron más de 3 horas. Y eso, hay puntos que no van a salir a la luz pública. Y como te dije, si bien es cierto, al inicio uno de los temas principales que mucha gente entendía, bueno, tenemos el apoyo de Estados Unidos, van a venir a ayudarnos, no nos va a venir a ayudar nadie con respecto a la inmigración que tenemos haitiana. Si nosotros como país, como Estado, no tomamos las medidas legales correspondientes, nadie va a venir a resolvernos el problema.
Los haitianos son un problema también para Estados Unidos si nosotros ponemos medidas, si nosotros aplicamos las medidas que realmente se requieren. Entonces, todo el mundo está defendiendo su país. Ahora, a lo que a nosotros nos corresponde realmente es defender el nuestro, defender la República Dominicana, aplicar las leyes. Hace unos días, por ejemplo, se estuvo hablando, el presidente Abinader, en este caso, habló de los cobros para las parturientas, etcétera, comenzar a realizar cobros que en este momento se realizan gratuitos en las maternidades de este país, y todas las atenciones realmente son gratuitas para los inmigrantes, especialmente haitianos, ¿eh? Entonces, mucha gente lo aplaudió, otras personas lo criticaron, pero esta realmente es una medida importante, es una buena medida. Bueno, habría que evaluar a fondo qué significa eso y quiénes podrían también lucrarse, porque si bien es cierto que podría ser una medida, también es cierto que nosotros tenemos un sistema de corrupción generalizado que incluye también los hospitales, claro, porque los hospitales los reciben. Siempre hay que ver el trasfondo de la cosa. Claro, y todas esas parturientas, todas esas embarazadas, muchas de ellas ya que residen en la República Dominicana desde hace muchísimo tiempo, que entraron ilegal la mayoría, pero ellas entran por la frontera. Ellas entran por la frontera en autobuses. ¿Cómo entran? ¿Cómo pasan? ¿A quiénes pertenecen esos autobuses? O sea, estamos hablando de un tema que no nos hemos sentado a tratar a fondo realmente. Entonces, tenemos también un grupo de organizaciones, de ONGs principalmente, que se ha destapado desde hace un gran tiempo, que cobran por traerlas. ¿Y por qué nosotros no desmantelamos esas ONGs? Por ejemplo, porque si yo te puedo decir que quizás conozco alguna, tú me vas a decir que las autoridades no saben cuáles son esas ONGs. Y si las conocen, ¿por qué no las desmantelan? ¿Por qué no someten al proceso legal correspondiente a quienes presiden, a quienes trabajan? ¿Por qué nosotros no tenemos ahora mismo empresarios que son propietarios de muchos de esos autobuses juzgándose en el Ministerio Público? Porque tenemos muchas de las denuncias que ha hecho el mismo Ministerio de Defensa, la misma Dirección de Migración, que no ha llegado a ningún lado de esos sometimientos. Entonces, Marcos Rubio puede venir a decir a República Dominicana lo que muchos quieren escuchar quizás y lo que otros no quieren escuchar quizás. Pero en República Dominicana la salvación está en los dominicanos, claro, y en las autoridades dominicanas, siempre no en un extranjero. Y mucha gente también acota, esa ha sido una discusión últimamente, de que, bueno, nosotros, tengo un amigo comunicador que me dijo, bueno, los 7 países que componen el DERECAFTA no llegan su Producto Interno Bruto en general al 1% del PIB de Estados Unidos. Bueno, sí, pero si nosotros no empezamos a tratar de respetarnos como país, entonces nunca vamos a ser un país fuerte y vamos a terminar siendo peones entonces en la historia, y esa no es la idea de la República Dominicana. Claro. Marcos Rubio habló entre líneas, porque mucha gente entiende, bueno, habló de que pero recuerden que también mencionó, pero hay que ayudar. Pero hay que ayudar. O sea, no te vamos a obligar a que tú traigas masivamente, pero ¿masivamente cuáles? Porque ¿cuántos tenemos aquí ya? Porque eso es un punto importante. ¿Cuántos tenemos aquí ya? ¿Cuántos ingresan todos los días por esa frontera? Y que aparte tenemos otras tantas nacionalidades que también están, digamos, apostando a nuestro país. Tenemos una gran cantidad de venezolanos, pero tú no puedes comparar la inmigración venezolana con la inmigración haitiana. Nunca. Tú no puedes comparar la historia que hemos tenido con los venezolanos a través del tiempo, que nos abrieron las puertas en muchísimas ocasiones. De hecho, en la historia se conoce poco que un primo de Juan Pablo Duarte fue presidente en Venezuela. Entonces, o sea, nosotros tenemos una gran historia con Venezuela. No ha sido esa gran historia favorable que hemos tenido con Haití, que aparte que es con quien compartimos la isla. Entonces, son muchas las aristas que nosotros debemos evaluar con esa visita, son muchas las cosas que nosotros tenemos también que mirar a corto, mediano y largo plazo
porque también es cierto que han sido muchas las denuncias que se han realizado con respecto a este gobierno, a las autoridades y gobiernos anteriores, pero nos referimos a este específicamente porque es quien está gobernando el país en la actualidad. Entonces, las denuncias que él mismo como senador habría dado y que de alguna forma coloquen la cuerda floja al gobierno, o sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. Te doy un buen discurso, pero yo voy a abogar por los intereses de Estados Unidos, no por la República Dominicana. Es secretario de Estado de los Estados Unidos y eso hay que entenderlo, como nosotros también deberíamos abogar por el nuestro. Claro, porque somos nosotros que tenemos que resolver nuestros problemas. Por supuesto. Porque Trump ganó para los norteamericanos. La gente entiende que Trump es el presidente de la República Dominicana. No, Trump está haciendo su trabajo, lo está haciendo muy bien, orden ejecutiva, está reconfigurando el mundo con su visión. Ahora aquí hay que hacer otra cosa. Claro, y hay medidas de Trump. Claro está, mucha gente también entiende que, bueno, Trump ganó y se arregló el mundo. Bueno, Trump ganó porque trabajó para eso y su agenda ha sido desde el principio, desde su primer gobierno. Y hoy en día, o sea, lo que particularmente siempre menciono es que los 4 años de gobierno de Donald Trump son 4 años para la gente que lleva lucha como yo, grupos, las naciones, se preparen estos 4 años para resistir a las próximas embestidas que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque son 4 años, por ejemplo, de recortes importantes a organismos, organizaciones que a nosotros nos aplastaban o que nos están aplastando todavía. Y esos recortes permiten que nosotros podamos tomar impulso para llevar nuestras luchas en favor de la familia, en favor de la vida, en favor de la patria, pero eso nos corresponde a nosotros, prepararnos. Trump va a luchar por su pueblo, que ha decaído bastante, con agendas perversas que se han ido desarrollando alrededor del mundo, pero nosotros también debemos comenzar a luchar en nuestro país para tratar de contrarrestar esas agendas, que hoy en día tenemos una destrucción en la familia, pero que no viene creciendo en estos 4 años. Nosotros estamos hablando de agendas que tienen mucho más de 20 años y que vienen trabajando en la destrucción de la familia, que es la base fundamental de una sociedad. La sociedad de hoy en día que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, es el resultado de la disrupción que tenemos en la familia dominicana. Las agendas LGTB con todo su abecedario, o sea, que tú seas o no seas, ese es tu problema. Ahora, tú no me puedes imponer a mí como sociedad que yo tenga que responder a lo que tú quieras, ni que nosotros tampoco tengamos que condicionar a nuestros niños en las escuelas y decirle, mira, como aquel libro Hablemos, que ese libro Hablemos es importante decir que se introdujo en el pasado gobierno de Danilo Medina, no en este. Sin embargo, en este se tomaron otras medidas y ahora se está trabajando incluso con una nueva agenda de educación sexual perversa totalmente y que la vamos a combatir. Y, por ejemplo, ese libro les decía a los niños, mira, que llegó a estar en algunas escuelas y lo preocupante es que la mayoría de esos padres, por ejemplo, no sabían que sus niños estaban trabajando con esos libros. Entonces tú te preguntas, ¿y cuál es el papel del padre? Porque es que estamos en una sociedad donde todos hemos dejado nuestras responsabilidades de lado, por ejemplo, y el papel del padre, de los padres, es estar pendiente de sus hijos. No importa lo que pase, es estar pendiente de sus hijos. Entonces, ese libro, por ejemplo, y que te lo digo como parte de toda esta agenda globalista, les decía, mira, tú no eres niño ni eres niña, tú tienes que experimentar a ver qué a ti te gustaría que te hicieran. O sea, así hablaba el libro. Tócate películas pornográficas para ver qué les gustaría que les hicieran. Eso estaba en un libro para niños de primaria, para enseñarle sexualidad. No hablemos de sexualidad integral, porque eso es una falsa. De hecho, ahí están, yo tengo 4 manuales que son los que se están trabajando en las unidades de atención temprana, desde el mismo gabinete de la niñez y adolescencia, que es penoso realmente, y que de esos 4 manuales son los que se están utilizando y se pretenden utilizar también abiertamente ya
para trabajar con educación sexual integral, no hablemos de educación sexual integral, hablemos de educación sexual biológica y científica, que se requiere, por supuesto que se requiere, pero vamos a hablar de educación sexual de verdad, no de perversidades que se le quieran inculcar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que a su vez va a repercutir en la sociedad completa, en los hombres y mujeres que nosotros vamos a tener, en ese futuro por el cual nosotros estamos apelando. Entonces, yo creo que son muchas cosas las que nosotros debemos ver como República Dominicana desde el Estado, nosotros como sociedad que debemos jugar un papel importante, porque a veces se nos olvida que nosotros como entes sociales también tenemos deberes y es nuestra responsabilidad. Hoy en día se habla tanto de derechos que se encuentran en la Constitución, allí se desglosan muy bien, pero si usted le da un par de hojas a la Constitución después de los derechos, ahí están los deberes también que nos competen como ciudadanos. Entonces, yo creo que es momento de que nosotros comencemos a trabajar en lo que nos corresponde también para la nación que nosotros queremos y recordarles a toda nuestra gente que nos ve que si bien es cierto que necesitamos soluciones importantes en la República Dominicana, sobre todo con este tema yo ya no lo llamo inmigración masiva, es más bien una ocupación. Sí, me gusta el término, una ocupación. Es una ocupación. Entonces, para solucionar esa situación, la primera medida debe venir del pueblo, porque si el pueblo sigue tan pasivo como estamos, que no nos importa absolutamente nada y que nos pasamos todo el tiempo quejándonos en las redes, pero no somos capaces de tomar ningún tipo de acción, pues entonces lamento decirles que las autoridades no se van a mover, porque al parecer estamos cómodos con lo que está sucediendo. Claro, quiero preguntarte algo, Priyanka. Antes la queja era de todos los mandatarios, no nada más de Abinader. Voy a ponerlo a todos. Sabes que este es un programa que no tiene que ver con ninguno de ellos, ni ningún partido. Antes la queja era de todos que había una intromisión internacional, había una presión internacional. Hemos visto un Marco Rubio que tiene su visión con el tema de Haití y que ve que nosotros hemos cargado con ese tema. Y no hay una presión como había antes. Como quien dice, un ejemplo, mire, coja 3 millones de haitianos. Este es el momento del presidente Abinader entonces agarrar y orquestar un plan de deportación masiva de ilegales en el país. Este es el momento, porque ya supuestamente no existe la supuesta presión. Es que no importa que se deporten 10,000 a la semana, como anunció el presidente Luis Abinader, que es imposible. Vamos a empezar por ahí. De hecho, las deportaciones en diciembre fueron 13,400 y pico. Yo tengo todos los números por meses. Los reales. Eso, claro, eso es imposible. Además, no tenemos la estructura, la logística para hacerlo. Pero no importa cuánto se deporten, si nosotros no controlamos la entrada. O sea, es un tema. El problema es la entrada. O sea, no me sirve que tú me deportes 10,000 si me van a entrar 20,000, por ejemplo. Si nosotros no vamos a tener un control con la corrupción que está pasando en la frontera, pues a mí no me interesa que tú me deportes, porque eso no va a servir absolutamente de nada. ¿Vuelven para atrás? Exacto, vuelven para atrás. Entonces tenemos un problema doble, porque probablemente ese que se vaya venga con otro. O sea, todos los días por la frontera dominicana, por toda la línea fronteriza, y la mayoría no pasa ni siquiera por los 4 puntos más importantes de la frontera, donde hay puertas, ¿verdad? Donde hay militares. Y toda la otra parte que nosotros tenemos vacía, donde hay nadie. Yo siempre hago esta anécdota y es en Pedernales. Yo me paseo la frontera, yo ando la frontera, o sea, no soy que te hablo desde Santo Domingo, de lo que está pasando en la frontera, tú por la allá. televisión. No, yo voy a la frontera. Y fui a un paraje llamado Mencía, que me llamó mucho la atención. Ya no hay dominicanos allí. Eso está... la última vez que fui había una escuelita y la profesora que daba clases allí nos dijo que la cerró porque quedaban 7 dominicanos, 7 niños dominicanos. ¿Qué? Y todos eran haitianos, todos los que venían, entonces decidieron cerrar la escuelita. Eso es grave, Priyanka. Sí, y Mencía está
en la frontera. Ahí pasa todo el mundo, todo el mundo. Wow. Hace poco yo estuve en Hondo Valle y recuerdo que subiendo hacia la zona fronteriza, el último cuartel militar, había un militar, y salió de lejos a ver qué iba pasando, un militar. O sea, eso es lo que está protegiendo nuestra frontera. Que ahí tiene que haber un contingente militar. Entonces, de discurso se escucha muy bonito, pero estamos aplicando realmente las medidas que corresponden. Y yo no acuso directamente al presidente Abinader, que es muy responsable, es nuestro mandatario. También ha pasado en los otros gobiernos, pero los gobiernos no heredan problemas. O sea, si usted llega a presidir una nación, usted sabe los problemas con los que viene esa nación. Y las medidas que usted debe tomar, le corresponde tomarlas a usted como mandatario y a todo su gabinete. Trump no se está quejando de esos tollos del Partido Demócrata. No, Trump está firmando órdenes ejecutivas. Y otro problema también que entiendo que ha tenido el presidente Luis Abinader es que ha estado gobernando con muchos funcionarios, para empezar, que no son de él, la mayoría. La mitad del gabinete o más de la mitad era del expresidente, y todavía los tiene, del expresidente Hipólito Mejía, que no respondían a él, no respondían a su liderazgo, ni responden tampoco a su agenda. Muchos de los ministros, por ejemplo, que él tenía, se han formado con la ONU, como es el caso del ministro de Relaciones Exteriores, que en el 80 y pico estaba estudiando maestrías en México pagadas por la ONU, y así la mayoría de sus ministros. Involucrados con USAID. O sea, tú no puedes pretender que una gente que está, un ministro, que se supone que sus ideologías deben quedar de lado allí porque está sirviendo al Estado, pero eso no funciona así realmente. Se supone que debe alinearse, pero no podemos pretender que una persona que esté ideologizada con algo muy diferente a lo que somos nosotros como nación vaya a hacer lo que realmente corresponde. ¿Qué van a aplicar? Van a aplicar sus agendas. ¿Qué se lleva, por ejemplo? ¿Qué tú me puedes decir del exministro de Energía y del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? ¿De dónde viene él? ¿Cuáles son sus bases? ¿Cuáles son sus orígenes? La ministra de la Mujer, por ejemplo, Roberto Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué tú me puedes decir a mí del ministro de Agricultura, Limber Cruz, que abiertamente le dijo al gobierno, no porque en una rueda de prensa, que él tenía empleados haitianos ilegales? O sea, tú me estás hablando de un ministro de Estado. Ese señor no debió estar ya ahí en ese ministerio. Como pasó con Pavel, por ejemplo, cuando fue a una cadena internacional a hablar de la República Dominicana en contra y a decir que los dominicanos éramos racistas. O sea, ¿qué hace un ministro como ese dirigiendo una cartera tan importante en la República Dominicana? Y como ese hay muchos en altas direcciones, funcionarios, embajadores, etcétera. Entonces, cuando nosotros no alineamos una política con nuestros funcionarios, o nuestros funcionarios no se alinean a una política que realmente sea para el desarrollo de un país, en este caso de la República Dominicana, para enaltecer lo que son nuestros valores, lo que es nuestra política de patria, que realmente la hemos perdido. Recuerdo que Federico Enríquez Grateró, extinto, gran intelectual, periodista, claro, en su libro Un ciclón en una botella, que ese libro tiene, ¿qué?, 30, 40 años, y es como si fuera hoy. Y él citaba a varios autores allí, a López, a Américo Lugo, el mismo doctor Bosch, cuando hablaban de que lamentablemente, esos autores hablaban de que en República Dominicana no había un sentimiento patrio, un amor patrio realmente, no se había creado una cultura de amar a tu país. Y él hablaba de que nosotros debemos cambiar eso, decía Federico. Entonces, tú no puedes pretender que ministros, altos funcionarios que tienen una visión totalmente errada o diferente de lo que es amar a la patria, realmente practiquen eso. No lo van a hacer, y eso van a vender a través de sus diferentes instituciones. Brillante, Brillanca. Muchísimas gracias, Ariel. El honor es mío, de verdad, grandes mujeres haciendo lo que los hombres no están haciendo.
Hay muchos hombres luchando. No, hay muchos hombres, pero no todos están sacando la cabeza. Aquí el interés pecuniario se comió todo el país, periodistas de larga data, nunca hablan lo que hay, pero siempre hay una nueva generación en la que estás tú. Mi respeto siempre. Muchísimas gracias y yo feliz de compartir contigo y con todo tu público en cualquier ocasión. Señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificaciones y como siempre les digo, hasta la próxima.